Ahí Ahí estamos. está. Nos costó ingresar el día de hoy. Hola a Así todos, es. ¿cómo están? Hola, Vamos a hola. comenzar. Tardes. Sí, Bueno, a ver, vamos a comenzar mientras que van entrando nuestras amigas de Café Emocional. Vamos comenzando a publicitar. ¿Quién quiere hablar un poquito? Hoy día vamos a hablar sobre ingresar a ese hermoso viaje, al mejor viaje del mundo, que es el viaje a nuestro interior. Es un viaje que todos deberíamos experimentar día a día, creo yo. Es un viaje que a veces nos perdemos en el hacer, en otras cosas, y nos olvidamos de hacer ese viaje interior. Ese viaje interior nos permite reconocernos, mirar nuestras sombras y nuestras luces, nos permite poder evolucionar, avanzar, crecer como seres humanos. Es el mejor viaje a realizar, como les dije, es el viaje que todos deberíamos regalarnos y son buenos tiempos para esos viajes, ya que ahora podemos coger un avión, el mejor viaje es hacia nuestro propio interior. No sé qué querrán contarnos, Isa, Marisa, Así ¿cómo es. están? hola, ¿qué tal? Buenas Hola, hola. tardes. Dale, Mari. Bueno, ese viaje, como dice Carlita, es el viaje más emocionante, pero creo que es el viaje que más miedo nos da a emprender, ¿no? Es un viaje en el que quizás a la hora de que iniciamos va a ser el viaje más largo que tengamos que realizar, pero es el viaje que más beneficio y más satisfacción nos va a dar al final, ¿no? Porque es un viaje donde vamos a interiorizar, a reconocernos, a conectar con toda esa riqueza, con todo ese mundo interior que tenemos cada uno y vamos a poder conocerlo para poder expresarlo hacia afuera, ¿no? Porque si tú no realizas ese viaje, muchas veces estamos andando por la vida un poquito como a tumbos o a tropiezos, justamente porque no sabes toda la riqueza y todo el potencial que uno tiene dentro. Entonces, en la experiencia personal, el viaje interior ha sido el viaje más enriquecedor y el que más beneficio para mí y para otros ha traído. ¿Tú qué dices, Isa? Sí, bueno, un poquito agregar en el viaje interior. Hemos llegado a este viaje interior porque la vida nos pone a navegar y, y es una navegación prácticamente inevitable, nos toca nomás. Entonces, por mucho que queramos de repente no ir hacia adentro, pareciera que es el lugar en el que más podemos aprender, en el que más podemos reeducar cosas, en el que más podemos mirar nuestras historias. Entonces, atrevernos a ir hacia adentro en este viaje es atreverse a navegar ahí en las luces, en las sombras, en las dudas, en a veces todas esas certezas que creo que tenemos, que puedo tener y que en realidad no es tan así. En realidad es un viaje a la aventura, creo yo. Es una aventura ir hacia adentro. Es toda una exploración. Entonces yo creo que como seres humanos podemos y tenemos, creo, nos debemos ese viaje. Es importante que al menos intentemos hacerlo, intentemos navegar, aunque nos complique, aunque se nos haga incómodo, porque no, a veces no va a ser cómodo, eso es cierto, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y en la incomodidad muchas veces están los mayores crecimientos. Como acá en Chile decimos, aprendemos a porrazo. Bueno, eso es, aprendemos de las caídas. No de todas las veces que he podido estar de pie, sino que todas las veces que me caí antes, ¿no? Eso, y yo creo que es un bonito encuentro para poder compartir con nuestros fieles seguidores y seguidoras, que
así como nosotras no se pierden un café, un imperdible café emocional. Aunque en este país estamos con el tiki tiki ti, bailando cuecas, celebrando fiestas patrias, igual estamos aquí al pie del cañón. Así que las invitamos a conectarse. Mira, ya está Antonio, Dorcy, Vanessa, hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Aquí Antonio nos dice, ¿qué implica ese viaje? ¿Darnos cuenta de lo que pensamos, sentimos y nuestra conducta, o tal vez tener conciencia que somos espíritu de energía? Antonio, yo creo que todo Todas lo que las tú dices, anteriores. Sí. todas las anteriores. Sí. Yo creo que el gran viaje, y era lo que yo iba a decir, muchos se preguntarán, ¿cómo se viaja al interior? Y viajar al interior es regalarte un tiempo y espacio para ti, para estar en silencio contigo mismo, para estar conectado contigo mismo, para escucharte, para sentirte y para ver qué es lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y hacia dónde nos lleva ese pensamiento. ¿Nos está llevando a algo constructivo? ¿Nos está llevando a algo destructivo? Y si nos está llevando a algo que no nos está aportando, podernos preguntar, ¿puedo cambiarlo? ¿Cómo hago para cambiarlo? ¿Qué actitudes debo de tomar para cambiarlo? Ese es el viaje, es esa escucha interior. Y también es esa escucha de poder encontrarnos como energía, como espíritu, como conciencia, en un silencio profundo, porque una vez que uno comienza a vaciar nuestra cabecita de todas estas inquietudes, comenzamos a sentir hermoso silencio. Y eso es una meditación, y comenzamos a ingresar a un estado meditativo, de viaje interior, ya hacia otra etapa de un viaje interior muy bonito, muy profundo, que todos tenemos que regalarnos, porque es una experiencia única, personal de cada una. No sé qué opinan ustedes, chicas bonitas. Siempre hemos escuchado en todas estas libros de autoayuda o en estos cursos de crecimiento personal que te dicen las respuestas siempre están en el interior. Y esa es una frase que, si bien es cierto, es una frase muy usada, muy trillada, es una frase que deja muchos interrogantes, ¿no? ¿Cómo que en el interior? ¿Cómo se come eso? O sea, no entiendo, ¿no? No entiendo, no sé qué hacer. O sea, ¿cómo que el interior? Entonces, uno de las grandes regalos que nos ha dado este embarque que hemos tenido desde marzo, que nos metieron a la sala de embarque de una, ¿no? O sea, váyase a su casa y se quedan encerrados y punto, ¿no? Entonces, ahí empezó esta incomodidad preciosa de la que siempre hablamos en los diferentes programas que hemos tenido, y mucha gente se resistió empezar a lidiar con esos, vamos a decirle, demonios que empezaron a aparecer, ¿no? Porque de repente empezaste a sentir esa irascibilidad mucho más exacerbada. Entonces antes, por ejemplo, te molestaba 10 una situación y de repente comenzó a subir el volumen a 20, a 30, a 50, 60, a 70, pero nunca nos hemos puesto ese 70% en realidad, ¿de dónde viene? ¿Con qué se conecta? ¿Con qué parte de mi historia se conecta ese 70% de rabia o de ira que tengo hacia eso de afuera que estoy viendo? Eso es el viaje interior, hacernos ese tipo de preguntas. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿De qué parte de mi historia viene esto? ¿Con qué se conecta? ¿No? Entonces, son preguntas incómodas muchas veces, sí, pero ingresar a esa incomodidad es lo que nos va a ayudar a poner un poquito de cera a nuestros zapatos para empezar a patinar en ese hermoso viaje, que lo único que nos va a traer son bendiciones, porque si tú conoces tu mundo interior, tu mundo exterior ya no va a ser tan caótico, va a estar mucho más ordenado, mucho más coherente. En este ir hacia adentro también es ir a un espacio de aceptación, de aceptar quién soy, qué me está pasando, qué emoción estoy sintiendo. Y a veces nos asusta eso, nos asusta a los seres humanos descubrir
algo que no conozco, ¿cierto? Porque en este ir hacia adentro es ir a lo desconocido probablemente para muchos, porque al principio es como no soy capaz de reconocer esto que hay dentro mío. Como nunca cerré los ojos a mirar qué había dentro mío, cuál era ese encuentro, yo siento que ese encuentro, mientras menos explicación tenga, más experiencia me puede regalar. Es decir, mientras más presente estoy en lo que pueda explorar ahí adentro, más crecimiento, más darme cuenta. Yo creo que todos tenemos en mayor o menor medida cierta habilidad de tratar de ir adentro, pero a veces nos queremos devolver rápido afuera, porque como afuera está la certeza, afuera está lo que conozco, adentro está lo que no conozco, entonces ahí como que nos queremos arrancar rápidamente, ¿no es cierto?, de quizás de alguna emoción incómoda o de alguna experiencia difícil. Por ejemplo, sucede mucho también que cuando se me repiten situaciones, siempre trato de hacer cosas para que eso no pase, ¿cierto? De tratar de ver, ¿y por qué me vuelve a suceder lo mismo? Entonces, si yo hago el ejercicio simplemente de conectarme con qué me está pasando a mí con eso, cómo me estoy sintiendo yo ahí, es ir en la práctica de ir hacia adentro. Hay muchas formas de ir hacia adentro, ¿eh? No es una sola, hay muchos caminos. Cada ser humano tiene distintas posibilidades de explorar en este viaje. Emi nos dice... Muy bonito, claro, acá Emi nos dice, ¿no? Es difícil al inicio, da miedo, luego aprendes, claro, porque reconoces lo que está o estuvo mal, cuál es lo más bonito en ti. Emi, aquí yo haría un aporte para esto. Yo creo que no existe nada ni malo ni bueno. Las cosas son. Cuando uno quiere darle si es bueno, si es malo, estamos juzgando, estamos dándole un cierto peso a esa emoción que está presente. Entonces, yo recomiendo que no juzguemos, solamente sintamos lo que es y lo que nos hace sentir, porque lo que sentimos son lo que nuestras creencias ha hecho que esa sensación nosotros mismos sea buena o mala. Entonces hay que quitarle lo bueno y lo malo y observarlo e integrarlo, aceptarlo. Estos son tiempos de mucho autoobservar. Porque cuando hablamos de lo bueno y lo malo, esto ya lo hemos conversado en otros programas. Esto tiene mucho que ver con nuestra educación, con nuestra cultura, nuestra cultura más occidental, ¿no? Que nos ponen el bien y el mal prácticamente desde que nacemos. Entonces, de alguna manera nos sitúa en un camino de la bondad, en el camino del bienestar, en el camino de actuar bien, ¿cierto? Y por otro lado está la senda de el pecador, del que comete errores, el que se equivoca, el que no está en lo correcto. Entonces, el bien y el mal nos pone siempre como en polaridades y tenemos mucho eso los seres humanos, de poder hablar y situarnos mucho en los extremos, en los polos. Entonces, si tú sientes que para ti sigue siendo importante detectar que no está bien algo, bueno, explora ahí, identifica, pero finalmente eso tiene que ver con, como dice Carla, con las propias experiencias de uno y lo que yo creo respecto del bien o el mal. Pero hay un tema recultural aquí, entre el bien y el mal. En realidad, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, dependiendo claro. de lo que quieres, para qué y para quién. Exacto. Vivimos en un mundo dual y nos han enseñado que siempre hay uno y hay el otro lado. Claro.
Y eso es lo que tenemos que desaprender. Claro. Yo creo que es un trabajo personal que tenemos que comenzar a desaprender que las cosas son o uno o hacia el otro. El camino Claro. del centro es el camino que nos va a dar la tranquilidad, nos va a aportar bienestar, encontrarnos desde el centro. Y el ser amoroso con uno, yo creo que ese es el gran viaje, ¿no? Poder ingresar y poder observar tu sombra y no juzgarla, no recriminarla, no culparla, no azotarte de creencias, de culpas, y al contrario, es solamente, bueno, sí, cometí un error, lo hice, ya lo acepto, ¿no? Me responsabilizo por ello, lo incorporo y aprendo de la lección, aprendo de lo vivido, aprendo de lo que me afecta, de lo que creo que mi inconsciente con nuestras creencias cree que está mal, ¿cierto? Aprendo desde ello y me libero de ello, porque ya no podemos seguir cargando más pesos en estos tiempos. Es tiempo de ir aligerando un poquito el bagaje, ¿no? Quitarle la carga emocional, ¿no? De lo que es error, porque en realidad error y pecado, ¿no? Las dos cosas, error y pecado, en realidad solamente se transforman en error de pensamiento, o sea, es simplemente, lo que estás viendo afuera es la manifestación de un pensamiento que está liberando cierta energía afuera. Si tú cambias ese pensamiento, lo de afuera también va a cambiar. Entonces, saber ese poder y saber te da esa tranquilidad de que tú puedes transformar y modificar, modificando aquí y aquí. O sea, uniendo mente con corazón, teniendo coherencia, trayendo coherencia entre ambos. Entonces, eso le quita bastante peso y eso te ayuda muchísimo a co-crear cosas más lindas cuando tú estás más en paz con tu interior, cuando tú estás más en paz contigo mismo, más en paz con que, no con lo que tú proyectas afuera de lo que eres, porque eso es marketing, ¿ok? Eso es marketing personal. O sea, yo afuera proyecto que soy una belleza y por dentro me estoy derrumbando. Entonces, es esa coherencia, ¿no? Que el marketing de afuera sea igual con el de adentro. Para el pensar, sentir y actuar en una sola línea, en coherencia, como tú dices. Eso es lo difícil, pues, que haya una coherencia. Claro, porque el pensamiento... A eso es que hay que llegar. Porque el cómo yo actúo finalmente es como ese pensamiento viene a manifestarse en mi reacción en mi cuerpo, y eso sucede a través de lo que yo siento. Entonces, cuando hay creencias, cuando yo tengo creencias respecto de que algo es bueno o algo es malo, no es cuestión de que yo diga, a partir de mañana voy a dejar de tener esta creencia. ¿Me entiendes? Porque no pasa así, finalmente no. No, claro, si fuera tan fácil, o sea, nos habríamos ahorrado hartos problemas en la humanidad, creo yo. Entonces, hay que aprender a reconocer esos procesos y darse cuenta. Darse cuenta es detenerse en mirar con qué tiene que ver esta creencia que yo tengo. Si yo creo, el rollo que estoy procesando. Claro. Y yo puedo hacer todo el análisis comprensivo de eso y resulta, por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué siempre me relaciono con hombres que son abusivos, por ejemplo? Ya, vamos a poner un tema. Que no tienen buen trato. Hay algo en mí que hago que atraigo esto y que probablemente hay una creencia detrás de eso. Hay mujeres que lo piensan así. Hay que mirar qué fue la creencia, qué es lo que significó nuestros padres o lo que conocemos como arquetipos masculinos, cómo fueron representados desde nuestra niñez a nuestro inconsciente, ¿no? Y lo que hacemos es solamente encontrar el mismo patrón, la plantilla que conocemos, y incorporarla, porque para nosotros es normal que sea así la persona. Ese molde es normal. Entonces uno actúa naturalmente creyendo que eso es lo normal. A mí alguien muy cercano me dijo una vez, yo pensé que el matrimonio era eso. Y me di cuenta que no es eso. ¿Me entiendes? Porque había algo en la... Claro. Exacto. Había algo en esa creencia.
De que era así para todo el mundo, y no es así para todo el mundo. Eso tiene mucho que ver. Tomando esa idea, Isa, cuando hacemos el viaje interior, ¿cierto? Poder justamente hacer ese, desgregarlo, lo que estás hablando en ese momento, ¿no? Poder observarte y observar, ok, el hombre que estoy atrayendo es de esa forma. Permitir que las imágenes vayan viniendo, pues esas imágenes que van a ir viniendo van a llevar a de dónde viene ese molde. ¿De dónde viene? Entonces la creencia se desactiva ahí. Cuando ya encuentras en qué momento fue que empezó, y que muchas veces descubrimos que hay cuestiones que no nos pertenecen, y en verdad es así. Mira, y eso es bien interesante, porque cuando uno empieza a observar las vivencias externas, esa es la mejor manera de iniciar el viaje interior cuando no sabes cómo hacerlo. Y ahora voy a contar una historia de un amigo astrólogo hace muchos años. Me acuerdo que estábamos en una reunión y de repente, y él estaba pues que miraba y miraba a una señora que estaba bailando. Y la señora, la verdad, era la descoordinación completa. O sea, su pie izquierdo y su derecho no estaban amigados para el baile. Entonces, él la observaba y la observaba, y ahora me dice, mira, astrológicamente te voy a decir qué me está representando ella. Entonces le digo, ¿qué? Me dice, así como baila, piensa. O sea, y en ese momento me dijo, ¿no? O sea, fue como que, oye, ¿qué te pasa? En ese momento no lo entendí. Pero ahora... Es una buena analogía. Es una buena analogía, porque ese desorden que ella tenía para el baile probablemente era también estaba reflejando el desorden del pensamiento, ¿no? Y es así, o sea, cuando no sepas por dónde iniciar tu viaje interior, empieza a mirar tu vida como si fuera un ecran y fíjate cuál es la parte que estás experimentando que menos te gusta. Coge tu lápiz y papel y empieza a escribir, a ver, ¿qué estoy viendo de esa situación? Y escribe, ¿qué ves? Y después, eso, pregúntatelo, ok, si eso lo estoy viendo afuera, ¿en qué parte de mí está esto que he escrito? ¿En qué parte de mí yo me siento así? Y eso es una manera también de empezar a cuestionarte todo lo que tú crees que es lo que debe ser o lo normal. O sea, no necesariamente es lo normal. Es para esa persona, es lo normal para esa persona. Es, pero si a esa persona esa normalidad no le gusta, la mejor manera de cambiarla es preguntándote, o sea, ok, entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Y dónde está esto en mí? ¿Y cómo lo puedo transformar? ¿Hacia dónde quiero caminar con esto? ¿No? Para que las personas podamos empezar. Pero también probablemente no tenga que ser transformado, también probablemente es parte de la aceptación que necesita la persona de lo que tiene en ese momento. También no necesariamente tiene que ser transformado. O sea, la aceptación es lo primero que tienes que tener para poder transformarlo, si no, no transformas nada. Así es. A ver, ¿qué nos dice Dorsey? Yo me encontraba mucho con mi yo interior, mucho, y meditaba mucho desde que emigré. Me ha costado concentrarme con meditación. Siento angustia y no me concentro. Hola Dorsey, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti hoy día en Café Emocional. Hay que mirar qué es lo que está haciendo ruido, Dorsey, porque ahí creo que hay algo que justamente creo que tiene mucho que ver con lo que Marisa estaba hablando en este momento, ¿no? Hay que mirar dónde está el desorden, que se está generando un desorden también en tu parte mental. A ver, es muy frecuente. El que hayas tenido un país nuevo está generando una incomodidad. Y esa incomodidad la estás sintiendo por todos lados, ¿no? Claro, y es muy frecuente que haya incoherencia entre lo que estoy pensando y lo que se está manifestando físicamente. O sea, cuando no puedo respirar o no puedo meditar, eso es porque hay algo que está pasando físicamente. No tiene, o sea, yo puedo estar pensando en que quiero hacer eso, pero mi cuerpo está sintiendo algo que me lo impide. Y eso hay que prestarle atención. Esa es una sugerencia que yo le hago a todo el mundo con cariño. Cuando el cuerpo nos manifiesta, hay que prestarle atención.
porque si no, eso desata más incomodidades después. Y mira, acá hay una cosa bonita también que dice Emi. Sacarse ese chip es difícil, pero no imposible. Emi, es día a día, es todos los días, es reaprender, es volver a tomar conciencia de lo que estás viviendo y hacer 1 y 2 y 3 y 1000 y 1.000.000 de veces hasta que se implanta en uno, se vuelve una certeza en uno. Y ahí es cuando comienzas recién a hacer las modificaciones, ¿no? Y ojo que también ahí lo que está diciendo que sacarse ese chip es difícil, el hecho que ella exprese que es difícil, eso también es una creencia. Así es. Va a ser difícil. Exacto. Entonces, si tú crees que es difícil, va a ser difícil. Y aquí Vanessa nos dice, pero por ejemplo, dicen que tu primer arquetipo, dicen que es tu padre. ¿Cómo puedes quitar esa creencia, por ejemplo? No, tu primer arquetipo no es tu padre. Los arquetipos es un arquetipo, el arquetipo del padre, de la madre y del padre. Son 2 arquetipos, son los 2 con los cuales te dan la vida. Son los 2 primeros arquetipos, porque ellos sin ellos tú no existirías. Y eso es lo que podría dar en este ejemplo. Ustedes, chicas, ¿qué comentarían de esto de que Vanessa Chávez no sabe? La información que te trasladan a nivel genético y de ADN, eso, o sea, va a estar ahí. El tema va a ser de que de repente esa información tú no la vas a poder rechazar, pero de repente sí podrías empezar a mirar qué te gustaría transformar de esa información. Pero yo creo que el tema de que son arquetipos, eso es difícil de que se cambie, porque es una información que viene de estas 2 ramas, es parte de nuestro software. Entonces, sí, desde lo que es la ciencia más pura, si queremos mirarlo desde ahí también, la información genética siempre viene del padre y la madre, entonces el desarrollo de cualquier ser humano, los primeros 7 años de vida de un ser humano, toda la información que reciben del medio ambiente y de todo lo que los rodea viene del padre y de la madre. Entonces, sea como sea bien, no me guste, como ahora desde mi mirada de adulta, así ha sucedido. Entonces, el trabajo personal de cada uno consiste en ir puliendo, y limpiando, ¿cierto? Pero siempre van a estar la información del padre y la madre en tu existencia. Eso es así. Así es. Y Vanessa, a ver, la pareja quien te enseña a relacionarte en la vida es la madre. La madre es la que nos ayuda, nos enseña a relacionarnos. Entonces, obtener una pareja tiene mucho que ver más con la madre que con el padre. Que con el padre, sí. Lo que pasa es que buscas al padre cuando dentro de ti existe una ausencia de tu propio padre. Entonces tú buscas en la pareja el padre en vez de buscar la pareja porque hay una ausencia de lo masculino, del arquetipo masculino en tu interior. Pero cuando tú haces el ejercicio de incorporar a papá y a mamá en tu corazón, en aceptar, como dice Isabel, aceptar a tu padre y a tu madre tal como son, ¿cierto? Entonces en ese momento te sientes completo. Entonces no vas a buscar a la pareja, al padre, vas a buscar un compañero, eso se llama pareja, claro. Pareja, ¿no? Entonces no buscamos el padre siempre es más grande que los hijos. Buscamos una pareja. Y eso es lo que hablamos sobre los arquetipos. Exactamente. Cuidado con la palabra pareja. Mejor es buscar una relación. Pareja es a la reja, por si acaso. Bueno, si nos vamos a poner a jugar con la palabra. Viene bien la aclaración en estos tiempos. Sí, claro. Ojo, o sea, a veces pensamos que el lenguaje no tiene nada que ver, sí, pero el lenguaje nunca es inocente. Exacto, el logo es como el trabajo. Si tú dices, yo quiero encontrar una pareja, pues el universo te va a decir sí, te va a mandar probablemente un hombre ocupado, te va a mandar un hombre o casado o con una relación y tú vas a hacer
la manzanita de la discordia. Entonces hay que ver realmente qué cosa es lo que estás pidiendo. Otra cosa es que pidas una relación con un hombre, ¿no? Para que te relaciones y no una pareja, porque te van a venir dos. Mira lo que dice Elizabeth, a ver, resáltalo. Sí, acá, ¿a ella? No, un poco antes, Elizabeth, está un poco antes, Elizabeth. Elizabeth Viena. ¿Cómo saber si has perdido a tu padre y apenas lo recuerdas y te adoptó tu padrastro? Está un poco antes de Teresa. Un poco Arriba antes de Teresa. ¿Y tú no lo puedes poner? No hay, más arriba. No tengo. Ah, ya la vi. Ahí. Gracias. Elizabeth, que me habías perdido. Sí. A ver. Qué lindos ojos, Elizabeth. Si es que son los tuyos. Porque, lo digo por mí, porque yo juego mucho con mis ojos en las fotos y me los cambio de colores, pero me parece que son los tuyos. ¿Cómo saber si has perdido a tu padre y apenas lo recuerdas y te adoptó tu padrastro? Bueno, ahí... Sí. Ahí hay siempre. Sí. No, yo, desde lo que yo siento, es que nuestros genes, nuestros padres están dentro. La mitad está los genes de tu padre de origen, ¿cierto? De sangre, y el otro 50 está los genes de tu madre. No hay cómo sacártelo, no hay cómo decir, lo de mi padre no está, lo de mi mamá, no. Tú eres mitad papá, mitad mamá. Si papá falleció, tú de alguna forma te vas a expresar de gratitud por la vida, haciendo lo mejor de tu persona para agradecer a la vida a tu padre. Y tu padrastro, él podrá ser una persona muy importante en tu vida, tendrá un arquetipo masculino importante en tu vida, pero él va a ser tu padrastro, no va a ser tu padre. Tú tienes un solo padre y una sola madre. Puedes tener, pongamos, yo tengo mi papá de sangre, pero de ahí yo tuve a mi padrastro, que era mi papá, y de ahí tuve a mi abuelo, que también le decía papá. Pero yo sabía que, bueno, el tiempo me fue enseñando que tenía que cada uno tener su propio rol. Mi abuelo es mi abuelo, mi padrastro es mi padrastro, y mi padre es mi padre. Sí, además que ahí me gustaría agregar algo. Creo que es importante, eso es una decisión bastante personal, ¿eh? Pero si yo siento que estoy en conflicto porque no he podido reconocer al padre en mi vida, a darle el lugar que corresponde, ¿cierto? Porque el padre tiene un lugar y la madre tiene otro lugar. Sea como sea el padre o la madre que yo haya tenido, estén vivos, estén muertos, no es ese el tema, sino que tengan presencia en el lugar, en la vida que yo he tenido. Si yo siento que tengo ahí algo que no está resuelto, yo recomiendo que es importante hacer un trabajo personal de alguna índole, ya sea, no sé, constelaciones, autoobservación, con alguna ayuda terapéutica que permita ver si realmente puedo avanzar ahí, porque yo me estoy acordando ahora que Elizabeth plantea esto, que yo hace algún tiempo atrás me tocó estar con una persona que tenía una historia similar en relación a que había un padre que nunca la quiso reconocer como hija y siempre la desconoció como hija. Y ella sabía que él era su padre. Entonces ella tenía una gran necesidad de sanar en su interior eso, de perdonar y de poder hacer todo un cierre en ese evento de su vida, ¿no? Entonces ella en la sesión que tuvimos juntas, ella pudo trabajar con este padre, lo nombró padre y limpió y sanó la poca presencia o la ausencia del padre que ella tuvo, pero ya reconociendo que efectivamente ese era su padre. Entonces, en ese sentido creo que es como importante, porque más allá de que exista un padrastro, es la historia que tiene el padrastro en la vida de un ser humano, que puede ser un segundo papá, como tú quieras. Así es. Y también importante, creo yo, que le pregunte a su mamá, que le cuente a su mamá. Eso también. ¿Quién fue su papá? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enamoraron? ¿Qué pasó? Claro.
le pregunte, y si la mamá por alguna razón, pues es un tema que no se toca en casa, es momento de tocar también, porque los secretos enferman. Entonces, Enferman mucho. hay que tratar de ver un poco esa información. Si nunca conociste a tu papá y fuiste adoptada por padres adoptivos que tampoco saben nada de tus padres de sangre, saber que tienes que honrar a tus padres de sangre, y si quieres ponerles unas imágenes, trata de buscar fotografías que tú sientas que podrían ser ellos y que sean parte de tu vida. Crea tu propia historia de alguna forma. Exacto, eso, sanar tu propia historia con la información que tengas. Así es. Nada más. Si mamá ya no está para preguntarle, no importa, tú deja que tu corazón te guíe ahí. Eso es un trabajo bonito, bonito de perdón, de aceptación, y que tiene mucho que ver con la identidad, fíjate. Tú te debes de parecer mucho a tu papá, Elizabeth. Eso es lo más hermoso y más misterioso de la vida, ¿no? Mucho termina siendo que los hijos, cuando hay este tipo de información, es que los hijos se parecen mucho al padre, muchísimo. Entonces, hónralo con tu presencia, con lo que tú eres, Elizabeth, y siéntete, porque lo más probable es que él sea muy parecido a ti. Sí. Puedes tener un bonito encuentro ahí con papá. Total, total. Ahí está Gigi, se conectó Gigi. ¿Por qué estás tan seria? Estaba pensando. Yo me concentro cuando pienso. Está concentrada. Teníamos el comentario de Teresa también, que lo habíamos puesto primero. Y claro. Que dice qué significa. Está un poquito más arriba. Ahí está, Teresa. Significa padre, madre. Dale. Ya, Carlita, dele. Ay. Nos peleamos por responder. Es fácil, es fácil. Significa padre, madre e hijo, terapias complementarias. Para mí significa la unión, la unidad, la aceptación y la gratitud. Eso vendría a ser para mí las complementarias. Yo creo que el gran la gran labor que tenemos que hacer nosotros como terapeutas con nuestros pacientes es poder integrar, poder hacer que nuestros pacientes puedan integrar a sus padres en su corazón sin juzgarlos, solamente diciéndoles sí a la vida. Yo creo que con ese trabajo se logra muchísimas transformaciones en un paciente para que comience realmente a tener plenitud en su propia vida. No sé qué opinan ustedes. Es la Santa Trinidad, ¿no? La Santa Trinidad es uno mismo. Padre, madre, hijo. Claro, y para que ese hijo pueda florecer, tiene que estar en paz con estos dos patrones de papá y mamá, ¿no? Tienes que integrarlos en ti, porque además están. El problema es que los negamos. Así es. La información está, o sea, no es que no esté. O estamos en lucha, estamos en disputa con alguno de los dos, o con los dos. Y es interesante porque desde la visión de la sintergética, ¿cómo se llama? La Trinidad, el hijo, padre, madre, hijo, tiene que ver con el sistema inmunológico, que tiene que ver con el timo, con el vaso sí, y con el hígado. Entonces, cuando yo me sé hija de mamá y de papá, me reconozco. Y cuando me reconozco, mi sistema inmunológico me acepto, exacto, me integro. Y mi sistema inmune sube. Entonces, cuando no reconozco a mis padres en mí, me siento abandonada, me siento en desbalance, como si andara coja en la vida, y eso genera que tu sistema inmunológico se debilite porque no me reconozco. Entonces, es muy bonito esta pregunta que nos has hecho, Teresa. Gracias. Muy profunda, muy profunda. Muy profunda. Sí. Ahí Katy también nos pone algo, Carlita, Katy Mármol. Ahí voy. Uy, a la Mari la tapamos. Mari, saca la nariz. Súbete, Mari, asoma. Este es como el emoticón del WhatsApp. Que se ve bien.
¿Qué pasa si el padre es una persona muy conflictiva y tóxica para una niña de 14 años, que luego de que la niña habla con su padre, la niña vomita y no quiere hablar con él? Sin embargo, la ley obliga a mantener el contacto telefónico, ya que físicamente la niña no ha visto a su padre en 3 años. Bueno, estos casos son difíciles porque cuando desgraciadamente la ley se desentiende un poco de todo el aspecto más emocional en los niños y en los adolescentes que están en una disputa legal o hay problemas ahí de relaciones, dificultades legales, ¿no es cierto?, en lo que es la tutela o la custodia de un menor. Muchas veces no tienen los mejores mecanismos para poder abordar a los niños y a los adolescentes en estas situaciones. Yo tengo experiencias bien cercanas al respecto, extremadamente cercanas. No voy a referirme a las personas por respeto a los menores, pero creo que es importante que los familiares que están cerca de esos niños estén presentes y generen la contención que esta niña de 14 años no está teniendo, y que algo pasa con ella cuando escucha la voz del padre que vomita. Hay algo ahí, hay un nudo emocional en esa niña, en esa adolescente, que no está pudiendo lidiar con esta situación. Entonces, ahí es súper relevante que los familiares que están más cerca de ella la contengan y sean el soporte que ella no está pudiendo tener por las carencias que el sistema legal tiene, ¿no? Que no dependen de lo que la niña decida, porque desgraciadamente no puede decidir. Pero entiendo, yo no sé cómo, en qué lugar y en qué país, digamos, pero entiendo que a partir de los 14 años la ley cambia en muchos casos y ya los niños, los adolescentes, pueden tomar algunas decisiones respecto de esos vínculos que ellos consideran más nocivos. Entonces ahí habría que mirar bien cuál es el marco legal realmente del lugar en donde se encuentra. Pero estos casos son lo que yo más sugiero siempre y por lo menos lo que yo he hecho en la consulta, en las terapias, tiene que ver con trabajar con el soporte con la familia, para que el menor no sienta más falta de piso emocional. Yo haría varias cosas, ¿no? Uno, primero, la correcta relación, ¿no? La correcta relación. También. El padre es el padre, hay que mirar por qué el padre es tóxico. Hay que mirar también cómo terminó la relación de la pareja, a ver si el padre es tóxico porque la madre cree que es tóxico. Hay que mirar si la hija que está en el medio siente una lealtad muy grande con la madre, por eso con la madre es tóxico, también. ¿no? Entonces, hay que trabajar con la familia. Hay que mirar porque la información que nos da es muy leve, hay que profundizar, hay que poner cada cosa en su orden. Probablemente hay que tener la correcta relación en el inicio con la niña. La correcta relación es gracias papá por la vida, pero por ahora no puedo estar tan cerca a ti, haces daño, ¿cierto? Pero como dices, la contención de la familia, pero hay que mirar ¿cómo es que este padre se vuelve tóxico o por qué el padre es tóxico? Entonces vamos a decir que fuera por drogadicción o que fuera por alcoholismo, ¿cierto? A los niños hay que explicar que papito está enfermo, que papi tiene un problema de adicción, pero que su papá es su papá y que su papá la ama profundamente y que ese es el papá que le tocó. No, porque lo que hacemos es decir el padre es malo y la madre es buena, lo que eso genera en el niño de nuevo una ruptura y eso debilita a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado, Katia, hay que mirar bien este tema para ver cómo se puede hacer para integrar, no separar. No, y aparte, mira, desde el momento en que ya cuando expresa el conflicto, ya lo etiqueta al padre como una persona conflictiva y tóxica. O sea, ya le pusieron al padre, o sea, yo me imagino que ella es parte de la familia de la madre, pero entonces ya la familia ya lo etiqueta al padre como conflictivo y tóxico. Entonces, generalmente cuando una persona vomita, es porque simplemente no puede dejar pasar ese alimento y lo rechaza porque lo puede envenenar, ¿ok? Entonces, desde el momento en que la familia alrededor está hablando de que el padre es tóxico,
eso ya entró en la mente del subconsciente de la niña y la niña simplemente está pensando, el amor de mi papá me va a hacer daño porque es tóxico, entonces mejor lo A ver, hay que ver qué cosa está recibiendo la niña del entorno con respecto a la imagen del papá, ¿no? Porque no voy a hacer que la pongan en el estilo de la hija chicle, ¿no? Papá la jala para acá, mamá la jala para allá. Y la niña está en el medio y es la que sufre y es a la que le están destrozando su formación en la vida, ¿no? Su formación de la psique, su forma de relacionarse con estos dos patrones. Claro, ahora 14 años también, es en plena adolescencia, ¿no? Está en plena adolescencia. También estamos hablando dónde pone sus arquetipos, quién es ella, estamos en relación con papá y mamá. De una niña de 14 años, o sea, a esa edad que no ve al padre, o sea, a los 11, a partir de los 11 no vio más a su padre. Entonces, qué fuerte. Sí, o sea, y es el primer abandono. El amor de toda mujer, el primer amor de toda mujer es su padre. Bueno, malo, lo que tú quieras, es su padre. Entonces, a los 11 años se le cayó el padre, su padre la abandonó. Esa es la sensación de una niña. Pero fue abandonada o fue... se quedó huérfana de alguna forma. Fue prohibida de verla. Tiene que haber sido abandonada. De repente la madre dijo, no la ves más. Porque muchas veces cuando hay divorcios o cuando hay separaciones, la mejor arma, pues, desgraciadamente para muchas mujeres, son los hijos. Y negocian sus pensiones a través de las visitas de los hijos. Y eso tampoco es justo. Hay que ver bien el caso. Mira, acá hay una cosa muy bonita. Dice, nunca se ha hablado mal del padre. Nunca se ha hablado mal del padre. El padre es muy grosero al referirse a la madre. Pero es importante porque hay un lenguaje que es un lenguaje invisible, que no es verbal, no se dice verbalmente, pero se siente. Los hijos sienten esta información que hay entre los padres porque estamos conectados con ellos. Entonces, si la madre está muy rabiosa con el padre, así no lo diga, los niños lo sienten. Son fieles a los hijos. Me gusta acordar mucho una cosa que nos explicó Pedro Engel, ¿te acuerdas, Carlita, con respecto a eso? Que te decía de que la información subconsciente, sobre todo entre padres e hijos, es como si tuviéramos el Wi-Fi encendido, o sea, y el Bluetooth abierto, o sea, entre nosotros nos leemos. Y él decía, cuando el niño subconscientemente percibe la molestia o el odio de la madre hacia el padre, en realidad lo está sintiendo hacia él porque él es 50% papá. Entonces, esa aversión que tiene la madre hacia el padre, el hijo la siente hacia él mismo, porque yo soy mitad papá. Entonces, mi mamá está odiando la mitad de lo que soy yo. Entonces, para que no me odie, entonces yo bloqueo el amor de papá, para que mi mamá me mire a mí solito y yo trato de bloquear esa parte que es papá. Entonces, y eso es... A ver, pero espérate un poquito. Cuando hay un marco legal de por medio es un poco diferente. Sí, eso es justamente lo que queremos. Mira, acá Mónica porque aquí hay un marco legal que indica que el contacto se debe mantener y que tiene ciertas restricciones el contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley establece cómo debe ser el contacto con el menor. Y si lo establece la ley es porque han hecho algún peritaje que determina que en el vínculo con el padre hay algo, entre comillas, nocivo, que puede ser dañino o que es perjudicial para el menor. Entonces, no tiene mucho que ver con lo que quiera hacer o no la familia, porque incluso tiene que mantener el vínculo igual. Entonces, ahí hay que son muchas cosas. O sea, cuando es el marco legal se mete, cuando la ley entra a manejar todos estos procesos, es un poco diferente. Es bastante distinto. Y acá Mónica nos dice algo muy interesante. Mónica nos dice, ustedes dicen que Katy les dice que él es tóxico. No sabemos si es Katy. Yo creo que es un paciente de Katy, no sabemos de quién es. Sí, pero parece que la niña de alguna forma o ha escuchado tiene esa reacción que su papá es tóxico. Entonces, dice, ¿cómo podría ella haber puesto el caso? A ver, les digo, hay que mirar cuál es el caso, ¿no? Decir, mira, tu
papito está enfermo, no está muy bien, él está actuando de esa forma porque necesita una ayuda psicológica, entonces, pero él es una persona buena, le tienes que contar a tu hija lo mejor. Aquí habla más, mira, más abajo dice. La madre, ahí está, la madre pagaba el boleto de los chicos para que vayan a ver al padre. Luego de que el varón cumplió 18 años, el padre se cambió de casa y no notificó a la corte, por lo tanto la niña no puede viajar a verlo. ¿Te fijas? O sea, claro. Ahí es complejo. Cuando ya cumplen 18 años, cambia, el panorama es otro. Entonces, ella es la única que todavía le faltan 4 años para decidir qué quiere seguir haciendo. Claro, pero mientras tanto, se me ocurre a mí que mientras tanto, lo mejor es como generar bien el soporte, o sea, si la preocupación es que la niña vomita, porque habría que ver cuál realmente es lo que preocupa a la familia. Si es la reacción del vómito, eso es está metido en un contexto totalmente emocional. Los niños, los adolescentes reaccionan emocionalmente porque ven que el entorno está complicado con la situación o porque ellos mismos tienen una sobrereacción con la situación. O sea, podría ser que la niña esté en conflicto con el padre o que la niña identifique que el conflicto lo tiene el resto de la familia con el padre de ella y que ella no es capaz de lidiar con eso y que su reacción es este vómito explosivo, espontáneo, ¿no es cierto? Pero eso hay que verlo como es. A ver, acá hay una pregunta para ti, Marisa. Pero también hay otros casos que sí puede ser tóxico, está bien, pero lo que no debemos hacer es etiquetar, o sea, si yo soy la madre, o sea, el niño se va a dar cuenta y va a decidir dentro de su corazón qué relación quiere tomar con el padre, pero lo que no debemos hacer como adultos es condicionar a los niños para que los niños opten por un bando, a eso vamos. O sea, no poner al niño en la situación de que yo tengo que elegir entre mamá y papá porque mi papá dicen que es tóxico. El niño va a saber si es tóxico y el niño en su corazón lo va a expresar. Y volvemos a lo mismo, lo bueno y lo malo. Al final, pero ella y mira, lo que voy a decir es bien duro, lo que voy a decir es bien duro, pero así tu papá sea un asesino o un violador, es tu padre. Y lo tienes que aceptar tal cual es. La diferencia es la correcta relación, y probablemente la correcta relación es que papá en Siberia y yo aquí en Perú. Claro, exacto. Pero es mi padre, y en mí está su sangre, y yo acepto a mi padre tal como es, violador, asesino, maltratador, lo que sea, es lo que es. Así es. Porque eso es chamba, Carla, eso es chamba, no es chamba, no es fácil. Es chamba. No. El problema para una adolescente de 14 años no es tan elemental. No es chamba, pues. Pero por eso es que es tan importante la reacción de los adultos alrededor de esa adolescencia. Sí, pero no dicen que le hayan dicho nada a la niña de toxicidad del padre. O sea, ella pone la característica de tóxico porque es un juicio que ella tiene respecto del padre nomás, pero que yo entiendo que ella dice que no le han dicho que el padre es tóxico, a ella no le han dicho nada de su papá malo, digamos. El estado emocional de la niña y su autoestima, la niña no quiere hablar. Entonces, se reconoce su autoestima, su autorreconocimiento. Claro, porque la niña hay que ofrecerle mamá, hija de papá. Entonces tiene una distorsión en lo que es la imagen de mamá y la imagen de papá, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo no correcto. Sí, no, todo eso está distorsionado en ella. Y eso es lo que hay que ayudarla a que ella pueda encontrarse a sí misma y encontrar esa paz interna, sabiendo que probablemente papá es el más tóxico de todos, pero es su papá. Así de sencillo, es su papá, es toxiquísimo, pero es su papá. Una vez yo atendí a una adolescente que no quería hablar y la madre estaba desesperada porque no quería hablar y no quería hablar y sabía que estaba complicada, entonces me la llevó y yo le dije, a ver, tranquila que conmigo no va a hablar, yo no la voy a obligar a hablar. Y la niña se sentó y nos empezamos a mirar. Solo nos empezamos a mirar. Luego le entregué un papel
unos lápices y ella empezó a dibujar. No, yo no le dije nada. Y después de 10, 15 minutos, ella sola empezó a hablar. Los niños no hablan cuando están presionados, cuando están atorados, cuando están asfixiados, cuando ven que el entorno los tiene agobiados. Entonces, por eso que es importante que los que están con ella la sepan contener y ofrecerle a ella un espacio de contención, un espacio terapéutico, un lugar donde ella pueda estar en contacto con otros adolescentes que estén también en situaciones similares a las de ella, porque a veces para los adolescentes se sienten como extraños, se sienten como que ellos son los únicos que les pasan estas cosas, y no es así. Grupos de apoyo de adolescentes. Así es. Buscar grupos de apoyo de adolescentes que ayuden. Sí. Exactamente. Sí, que le ayuden a trabajar habilidades. La adolescencia tiene violencia, hay rabia, hay frustración, hay muchas cosas por dentro en una adolescencia. Entonces, claro. Necesita ser contenida. De todas maneras. Así es. Los adolescentes sienten de que no los comprenden, de que no les dan el apoyo, de que no les dan nada. O sea, por eso se dice adolescente, adolezco de todo en la adolescencia. Entonces, ella necesita de repente un apoyo externo también, ¿no? Porque a veces la familia no es el mejor lugar para que ella se pueda explayar en sus sentimientos, porque de repente también se va a sentir juzgada, ¿no? De repente no quiere sentir ese juicio de la familia. Entonces prefiere... Probablemente se siente tóxica como papá. Así es. Claro. Claro, probablemente se siente que tiene... A veces los padres no nos damos cuenta y le dicen, ay, pero es que eres igualita a tu papá. Sí. Y claro, y de repente por ahí... Entonces, y después te escuchas de que papá es tóxico, papá es no sé qué cosa, pero tu mamá te ha dicho que eres igualita a tu papá. Entonces, ¿cómo será que soy? Claro. Y si soy igualita a mi papá, mejor escondo esa cualidad mía, porque ahorita me van a comenzar a decir lo mismo que le dicen al padre, mejor me callo. Entonces es bien complejo eso, ¿ah? Sí, son temas difíciles, Sí. pero hay que estar y hay que enfrentarlos y poder abordarlos también. No entiendo mucho lo que dicen. Desde lo mejor que cada uno puede, pero mi invitación y desde lo que el tiempo me ha ido mostrando en la vida, tratemos de las correctas relaciones. Si los padres son tóxicos, lejos, pero integrándolo siempre en los hijos. Sintiendo que los hijos comprendan que la importancia de mamá y de papá dentro de ellos mismos, de su aceptación tal como son. Es un trabajo, no es fácil, pero hay que hacer. Esa es la gran labor que hay que hacer. Porque mientras más hagamos que nuestros hijos sientan rechazos por sus padres, mayores conflictos van a tener esos niños en su adultez. Y les va a costar sus relaciones con pareja, y les va a costar las relaciones en el trabajo, y les va a costar sus relaciones en general. Entonces, mi invitación para sanar, siempre tener a nuestros padres en nuestro corazón, agradecerles por la vida y aceptarlos tal como son, sin juzgarlos, porque ellos pudieron hacer lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Vamos cerrando porque estamos en 58 minutos. Es súper importante lo que acabas de decir, Carlita, porque yo creo que como hijos debemos también comprender desde qué dolor el padre también se comporta así, porque no es que el papá sea malo, no es porque sea loco, no es porque nos quiera hacer daño, no es porque no nos ame, simplemente, probablemente, si historia de que él no aprendió a amar de otra manera más que de esa. Entonces, así le enseñaron a amar. Así es, eso pone mucha paz en el corazón de los hijos, porque entonces uno entiende, no, o sea, no es que no me amó por mí, no es que me abandonó por mí, sino que es lo que él aprendió y no supo hacer nada distinto a eso. Entonces, yo creo que darle también esa mirada, ¿no? Como familia, a la historia de ese papá tóxico, es de repente también una manera de empezar a ayudar a sanar esa herida en esa niña, ¿no? O sea, que empiece a ver la historia del padre desde el amor y desde la comprensión, abrazar al padre desde su historia, ¿no?
He dicho. He dicho, muy bien. Entonces yo para terminar, solo agregar, porque quedan menos de un minuto, quedan algunos segundos, agregar que lo que hemos hecho hoy día finalmente ha sido un viaje a nuestro interior también. Sí. Muy, muy, muy a lo interior. Y que nos tenemos que atrever y ayudar y acompañar y sí, acompañar a los niños, a los adolescentes, a poder ir hacia su interior también. Porque Así eso es lo que también los ayuda a tener correctas relaciones y a poner a papá y a mamá en el lugar que les corresponde. Y yo agradezco la confianza de Katy por ponernos este tema. Claro. Sí, porque son temas que no son fáciles y que hay que tocarlos. Creo que es importante abordarlos. Así es. Bueno, vamos a agradecer a Dorcy, a Antonio, a Vanessa, a Emi, a Jenny, a Teresa, a Rosa, a Alfredo. Hola Alfredo Paredes, ¿cómo estás? A Elizabeth, bueno, a muchos que han estado participando, a Gigi, a Katy, a Mónica. Nos vamos despidiendo, muchas gracias. Y abracemos a papá y a mamá en nuestro corazón. Así y digamos gracias por la vida. Los acepto. ¿Y por qué no hablamos de papá y mamá la semana que viene? No, pero ese es el tema. Vamos a hablar de papá y mamá. Nos vemos en el próximo Café Emocional. En el próximo café. Viernes a las 5. Chao. Chao, chicas. Gracias a todos. Besos. Ay, caracho. Tienes que poner end al live. No nos queremos ir. No nos queremos quedar.